Hay una lista o hay una gran lista de problemas sugeridos para la sección 5.3 y la sección 5.4. Sabes que todos nos vamos a enfocar en aplicaciones y en la clase anterior fue la derivada del teorema de cómo derivar funciones definidas por integrales utilizando el teorema fundamental del cálculo. Ya en la siguiente clase vamos a empezar a ver prácticamente técnicas de integración durante un mes. Ahorita solo quiero presentar más aplicaciones de integración. La principal va a consistir en encontrar el desplazamiento y distancia de una partícula. Si conocen la función de velocidad de la partícula, simplemente integran la velocidad para encontrar el desplazamiento. Ahora la distancia va a ser un poco más sutil porque aunque la velocidad sea negativa, digamos, si uno sigue recorriendo una trayectoria, sigue habiendo una distancia, entonces uno tiene que hacer correcciones a la fórmula de velocidad para que aunque la velocidad sea negativa, todavía ese desplazamiento nos salga positivo. Entonces todo eso va a resultar en integrales bastante interesantes de evaluar. Entonces ahorita, digamos, ya tenemos un montón de... vamos a volver a ver una vez más el teorema fundamental del cálculo, pero ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte. Y aquí lo que vamos a ver es que como f mayúscula es la antiderivada de f, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos tomando la integral de una derivada. Entonces tenemos que la derivada de f mayúscula es f de x, y si sustituimos f minúscula por f prima mayúscula, vamos a obtener este resultado. La integral de a a b de f mayúscula prima de x va a ser igual a fb menos fa. Y aquí, digamos, tenemos una razón de cambio. Esa es la razón de cambio de una variable. Y lo que estamos haciendo es que estamos integrando la razón de cambio desde un intervalo de a a b. Y cuando calculemos este integral, lo que vamos a tener es el cambio neto. Entonces, siempre que estén interesados en ver, digamos, en cuánto cambió una cantidad y conocen la razón de cambio, simplemente la integran y eso les va a dar el cambio neto. Y eso es generalmente lo que hacemos cuando estamos modelando. O sea, queremos ver bueno, en cuánto aumentó la población de un año para otro o en un periodo de tiempo, en cuánto van a aumentar nuestros costos si aumento el nivel de producción de un nivel a otro. Y este también se va a utilizar, digamos, si tenemos la velocidad de una partícula y integramos esa velocidad en el tiempo, nos va a decir bueno, la posición neta del objeto. Entonces solo voy a reescribir este resultado y voy a escribirlo como el teorema del cambio neto. En palabras, esto significa que la integral de una razón de cambio es igual al cambio neto. De una razón de cambio. Eso es en un punto instantáneo. Esto sería el cambio neto en un intervalo, no sería en un punto, sino sería en un intervalo. ¿Sí? Pero la integral de la derivada no es la función marginal. Bueno, como aquí tengo f' mayúscula, la antiderivada de f' mayúscula sería la f mayúscula normal. Sí. La parte 1 más que todo se utiliza para encontrar derivadas de funciones definidas por integrales. Este más que todo se usa si uno quiere derivar expresiones definidas por integrales. Este otro se utiliza, la segunda parte se utiliza para evaluar integrales definidas. Eso también es para derivar funciones que no se pueden. Sí, que hay funciones que no se pueden integrar, que vimos un montón de ejemplos en la clase anterior. Entonces voy a volver a reescribir este resultado. Y este resultado tiene un montón de aplicaciones. Podemos utilizarlo para calcular el incremento en la población de un año a otro, el desplazamiento o velocidad. Entonces solo voy a escribir algunas aplicaciones. Vamos a tener
sí, el desplazamiento, que esto es generalmente lo que pasa con el desplazamiento. Empiezan en este punto, luego se mueven a otro lugar en el tiempo, pero luego como pueden regresar o continuar en una misma dirección. Si no quieren medir el cambio neto, simplemente integran la velocidad desde el tiempo que empezaron hasta el tiempo a que terminaron, y eso les va a dar la posición neta. Entonces el desplazamiento es una posición neta. Si conocen la velocidad, simplemente integramos la velocidad, y este desplazamiento S va a ser la integral de AB de la velocidad. Voy a escribir, digamos, como hay aplicaciones económicas. Si en todo caso conocen el costo marginal, cómo van cambiando sus costos a medida que van produciendo unidades adicionales, integran el costo marginal para obtener el costo. Entonces esto sería el costo neto, la integral del costo marginal. Vamos a poner de un nivel de producción X1 a un nivel de producción X2, que generalmente eso es en lo que están interesados. Están interesados en ver, bueno, en cuánto van a aumentar mis costos, y ahora voy a estar produciendo voy a tener este nuevo nivel de producción. Si no conocen su función de costos, pero conocen la función de costo marginal, simplemente integran esto, y esta diferencia les va a decir en cuánto van a aumentar sus costos netos. Ahora, si disminuyen, eso sería bastante bueno, casi que es recomendable inmediatamente aumentar el nivel de producción. Y voy a poner esta población neta. Yo creo que vamos a poder hacer un problema de población neta. Si conocen la tasa de crecimiento de una población y la integran desde, digamos, un tiempo 1 a un tiempo 2, esto les va a dar en cuánto va a cambiar la población respecto al año T1. Entonces esto, como pueden ver, es el mismo teorema del cambio neto, casi que se usa de manera involuntaria. Y esta es la idea es de que este teorema no lo mencionamos mucho, porque generalmente cuando resolvemos todos estos problemas aplicados y nos dan la razón de cambio, simplemente integramos la razón de cambio para obtener el cambio neto. Ahora, si tienen la función original y la derivan, en vez de tener un cambio neto, lo que van a tener es la razón de cambio, y es así como estas dos ideas se combinan. Para encontrar un cambio neto tienen que integrar la razón de cambio, pero para obtener una razón de cambio tienen que derivar la función original. Entonces ahorita voy a continuar con problemas, que eso es más que todo la clase de hoy, un montón de problemas, una infinidad de ellos. Les voy a proporcionar la función de velocidad de una partícula, y vamos a encuentre el desplazamiento de una partícula vamos a poner 1 y 8 segundos. Si su velocidad es vamos a escribir aquí una función de velocidad, b de t, 2 dividido t a la 4 tercios metros por segundos. Entonces estos problemas van a ser sencillos, y ya hemos practicado un montón de integrales definidas. Entonces otra vez vamos a continuar con integrales definidas, pero dándoles algún otro sentido que nos puede servir. Aquí simplemente integro la función de velocidad. Entonces esto va a ser igual a la integral de 1 a 8 de esta función, que la voy a escribir como 2 t a la menos 4 tercios. Y aquí ya procedo a integrar. ¿Cuál sería la antiderivada de esta función? Sí, es menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque estamos subiendo esta potencia en 1. Entonces eso nos da t a la menos 1 tercio.
y 2 dividido a la menos 1/3 sería menos 6. Entonces ahora evaluamos, y aquí solo hay que hacer unas pequeñas evaluaciones. Digamos, aquí sería menos 6 dividido 1 la raíz cúbica de 8 menos, yo creo que esto es menos 1, si mal no estoy. Sí, es menos 1. Solo voy a poner aquí esto para... ok, entonces tenemos 1/2 menos 1. Esto va a ser a menos 1/2, y menos 1/2 por 6 es igual a 3. Entonces tenemos que el desplazamiento neto de esta partícula va a ser de 3 metros. Entonces se desplazó 3 metros respecto a su posición original. Su posición original no necesariamente es 0, puede empezar en otra posición, digamos, respecto a donde uno estaba midiendo. Pero entonces lo importante es, bueno, nos interesa saber cómo cambió respecto a su posición original. Son 3 metros. Ahora, en algún momento estos problemas pueden darles cantidades negativas. Esto simplemente les está indicando de que si la partícula empezó aquí, en vez de ir en esta dirección, se fue en está en esta otra dirección. Entonces esto sería un desplazamiento negativo. Entonces obviamente esta cantidad, esta integral puede tener valores negativos, por tanto el desplazamiento puede ser negativo. Entonces eso es el único cuidado que hay que tener aquí. E incluso puede darse el caso curioso de que el desplazamiento puede ser 0. Si por ejemplo están corriendo alrededor de un circuito, luego resulta que a los 2 minutos regresan otra vez a este punto. Cuando uno mide el desplazamiento van a decir, bueno, esta persona se desplazó 0 metros a pesar de que recorrió todo este gran tramo. Entonces lo interesante es que ahora vamos a tener otra cantidad bastante relacionada con el desplazamiento, pero que esta cantidad se va a tomar en cuenta qué tanto está recorriendo uno, y es lo que se va a conocer como la distancia. Y la distancia es así, solo puede ser positiva o 0, y no importa si regresan al origen o si dan 10 vueltas a este circuito, el desplazamiento va a seguir 0, pero ahora la distancia esa va a ir incrementando. Entonces es una forma fácil de descubrir si realmente la persona se quedó en un lugar o no, porque si la persona se va a dar una gran vuelta, pero antes de que uno regrese y mire, y si uno mira que la persona está de regreso en el escritorio, uno puede decir, bueno, tal vez esta persona no se movió. Pero si ya con un celular uno va midiendo la aplicación de pasos que se llama Steps, uno puede decir, sí, regresaste al mismo lugar, pero aquí con tu aplicación de Steps sale que diste 1000 pasos, 2000 pasos, entonces no estuviste en un solo lugar en el escritorio todo el tiempo. Entonces esto es la forma, digamos, informal de definir distancia, pero más que todo la distancia va a ser la siguiente cantidad, va a ser la magnitud del desplazamiento. Y ahora lo que vamos a tener aquí es que no importa si uno tiene velocidad negativa, uno va a seguir midiendo uno va a medir esa trayectoria. Si uno tiene positiva, se va a quedar la integral como tal. Hay una cantidad bastante asociada a la velocidad, que es la rapidez. La rapidez les está diciendo solo qué tan rápido se están moviendo, no qué tan rápido se están moviendo respecto a un punto de referencia. Entonces esa es la cantidad que se utiliza para calcular la distancia. Va a ser la integral de la rapidez. Que es el valor absoluto de la velocidad. Entonces la distancia, si la denotamos por d, va a ser la integral de, yo creo que puedo poner de a a b o de t1 a t2, no importa. Y esto es el valor absoluto de la velocidad. Entonces aquí hay un cambio bien sutil. Estamos integrando una función valor absoluto, y por eso en el examen corto tuvieron un problema de integrar una función valor absoluto, porque sí es bastante práctica esta cantidad.
Generalmente, digamos, cuando están en un carro, el carro no mide desplazamiento, el carro mide distancia, y aunque regrese, sí. Sí, pero es que aquí cuando estamos encontrando posición en función de a partir de una velocidad, se nos está dando la velocidad como una función Sí. del tiempo, pero si nos dieran un valor exacto, es decir, se movió 3 micrones por segundo. Ah, bueno, aquí eso sería fácil, digamos, si la velocidad es constante. Entonces el desplazamiento es bastante fácil de encontrar porque solo tendrías que integrar algo. Voy a poner aquí una constante en vez de t. Entonces tu desplazamiento neto es lo que sería la c por t, cuando uno evalúa esa t de t2 a t1 y uno calcula la diferencia. Entonces simplemente aquí el desplazamiento va a ser la velocidad constante por la diferencia de tiempo. Buena pregunta, porque sí es algo que parece sencillo, pero posiblemente en este caso es más fácil hacer el razonamiento. Este carro se está moviendo a 20 kilómetros por hora y estuvo manejando por 2 horas. Bueno, ¿cuál fue el desplazamiento? 40 kilómetros. Cuando nos dan el valor, entonces podemos integrarlo y ahí evaluar. Sí, ahí evaluar, sí. Lo interesante es que aunque uno vaya a una velocidad constante de 20 km por hora, si uno la está midiendo respecto a un punto de referencia y uno está dando vueltas en un circuito, aquí la velocidad cambia por completo. El desplazamiento puede ser cero, pero la distancia nunca va a ser cero. La distancia uno va a ir acumulando toda la trayectoria que uno va recorriendo. Entonces ahí digamos lo principal es, antes de ponerse a hacer problemas, es por lo menos tratar de distinguir de manera intuitiva y de manera gráfica cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento, porque las integrales son bastante similares. Una es una integral respecto a la velocidad y la otra es la integral respecto al valor absoluto de la velocidad. Entonces, ¿cómo se diferencian estas dos? Ahorita precisamente voy a hacer un ejemplo de un vehículo o partícula o cualquier otra aplicación donde la velocidad, digamos, está aumentando y disminuyendo respecto a un punto del origen. Posiblemente esta persona está dando vueltas alrededor de un circuito. Y aquí vamos a tener varias áreas. Tenemos esta área y tenemos esta otra área. Tenemos un total de 4 áreas. Entonces, por ejemplo, bueno, esta la voy a llamar A2, esta la voy a llamar A4 y la tercera área la voy a denotar como A3. Entonces, si quisiéramos calcular el desplazamiento, ¿cómo lo calcularíamos? Sí, la integral de aquí a este punto nos va a dar un valor A1, pero luego como aquí hay un área negativa, esto sería menos A2. Luego en este otro punto vamos a tener un área positiva, eso sería un A3, y finalmente restamos un A4. Yo creo que aquí tendríamos al final un desplazamiento positivo, pero sería un desplazamiento muy pequeño, casi que uno está respecto a la misma posición original. Lo interesante es que la distancia va a sumar todas estas áreas. Es A1 más A2 más A3 más A4. Obviamente uno tiene que ajustar la integral. En este caso, si tenemos áreas negativas, casi que estamos cambiando esta función para que se vuelva aquí también positiva y esta otra positiva, y eso es lo que estaríamos integrando, el valor absoluto de una función. Entonces ahorita esto es lo que voy a hacer en el siguiente ejercicio. Voy a hacer un ejercicio de desplazamiento y distancia y van a ver que la cantidad más fácil de trabajar es el desplazamiento, pero posiblemente es más útil la distancia, porque si tienen un negocio donde se le está pagando al conductor por cuántas millas se está recorriendo, ahí tienen que medirle por desplazamiento. Si le miden por distancia, él recoge el taxi donde estaba trabajando, trabaja todo el día y luego regresa otra vez a la empresa, van a decir, bueno, tu desplazamiento fue de 0, te tengo que pagar 0.
Entonces obviamente ellos no consideran desplazamiento, consideran distancia. Que posiblemente algo así están empezando a ver en el curso de física con los vectores. Entonces aquí tenemos un vehículo que tiene esta función de velocidad. Vamos a poner millas por hora. Ok. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar un desplazamiento. Vamos a encontrar el desplazamiento para dos intervalos de tiempo. Encuentre el desplazamiento durante el periodo de 0 a 3 horas. Entonces, como este es desplazamiento, simplemente integramos la velocidad. La integral de 0 a 3 de la velocidad. Y este problema lo estoy haciendo simple porque vamos a ver que para calcular el de la distancia tenemos que hacer una gran serie de una buena cantidad de ajustes al problema. Entonces aquí simplemente integro 27t menos t al cubo, la integral de 0 a 3, y tengo este 27 por 3 menos 27, lo cual es igual a 27 por 2, y esto es 54 millas. Entonces aquí nos estamos desplazando 54 millas respecto al punto donde se empezó a mover el vehículo. Aunque desconozcamos este punto, sabemos que hay un cambio neto de 54 millas. Ahora lo interesante es que qué sucede en el otro intervalo. Encuentre el desplazamiento durante el periodo de 0 a 6 horas. Entonces ahora vamos a ver qué está sucediendo aquí. La integral es la misma. Bueno, aquí voy a proceder de un solo al paso de la integral al paso de la antiderivada, y la vamos a evaluar porque vamos a tener otra vez la misma función, la integral de 0 a 6, y aquí tendríamos 27 por sí, de 0 a 6. Y aquí vamos a ver algo interesante. Bueno, aquí voy a factorizar uno de los 6 solo para ver si puedo evaluar esto. 27 menos 6 al cuadrado es menos 36. Aquí la respuesta va a ser negativa. Pero eso no importaba, ¿no? O sea, solo significa que va para el otro lado. Sí, va para el otro lado. Lo que sucedió con este problema, posiblemente en su momento, digamos, el vehículo iba a una velocidad, disminuyó la velocidad gradualmente, y cuando llega a t es igual a 3, en este punto ya se regresa. Entonces va a haber un punto donde va a volver a pasar por la posición de origen, posiblemente entre 4 y 5, t alrededor de 4 y 5, y ya luego a las 6 horas ya va en este otro sentido. Entonces por eso es que este desplazamiento es negativo. Sí, posiblemente. O ya va de regreso, posiblemente tenía a las 3 horas era su punto de destino, pero ahí te está regresando, pero luego de regresar respecto al punto de origen tuvo que hacer un mandado en otro lugar, que están en puntos diametralmente opuestos. Entonces ahí ya tenemos una cantidad de menos 54 millas, y vamos a escribir aquí que está regresando 54 millas respecto a su posición especial. Ahora, con vectores estos problemas son mucho más interesantes porque uno se puede mover en dos dimensiones. Aquí solo nos podemos mover alrededor de una línea recta. Es casi que podemos pensar esto como que fuera un tren. Los trenes solo se pueden, ¿sí? Ahí no
habría que separar la integral. Desplazamiento no es necesario. En distancia, sí. En distancia, sí. Ahorita precisamente el último problema va a ser de encontrar la distancia. Vamos a ver que la distancia sí cambia significativamente. Entonces vamos a encontrar la distancia recorrida durante las primeras 6 horas. Entonces este es el problema bonito, porque ahora digamos empezamos planteando esta integral y ahora agrego las barras de valor absoluto. Esto es lo nuevo. Pero ahora digamos, ¿qué podemos hacer ahorita? ¿Qué necesitamos hacer ahorita para poder resolver esta integral? Sí, encontrar dónde la distancia es 0 y dónde la velocidad es 0 y dónde la velocidad es positiva o negativa. Entonces aquí tenemos esta función 27 menos 3 cubo. Voy a escribir acá. Entonces la velocidad es 0 cuando 27 menos 3t al cuadrado es igual a 0. Lo voy a encontrar así. Entonces esto sucede cuando t es igual a más menos 3. Y ahora lo que tenemos que hallar es en qué intervalos la velocidad es positiva y en cuáles la velocidad es negativa. Ya que de menos 3 a 3 está en 0, no se ha movido. Sí, desde menos 3 a 3 pues, posiblemente el vehículo estuvo en reposo. Posiblemente esos son los puntos donde tenía que parar a hacer un mandado. Entonces aquí paró. Pero lo que ahora hay que determinar es dónde es la velocidad positiva. De menos infinito a 3, de menos 3 a 3 o de 3 a infinito. Sí. Entonces digamos con esta función, si aquí evalúan t es igual a 0, la velocidad es positiva. Entonces vamos a tener que la velocidad va a ser positiva si este vehículo está entre menos 3 y 3 horas. Posiblemente los tiempos negativos no tienen tanto sentido en este problema, pero en todo caso, para hacer esto completo, solo vamos a decir, bueno, esta función es positiva si t está entre menos 3 y 3. Ahora, ¿qué pasa pasado de las 3 horas? Pasado de las 3 horas, esta velocidad se vuelve negativa. Aquí no nos va a servir mucho esto, pero lo voy a poner igual. Entonces ahorita, ¿cómo ajustamos esta integral? ¿Cómo la partimos? Hasta el límite inferior, pues de 0 a 3. De 0 a 3, ajá. Y aquí puedo reemplazar la función valor absoluto solo por la velocidad. Entonces la primera parte sí. Pero ahí, o sea, me salía menos 3. Bueno, la integral es de 0 a 6. La integral es de 0 a 6, o sea, en realidad nosotros solo necesitamos considerar aquí de 0 a 3, pero solo para tener un análisis completo de lo que está pasando. No, el tiempo no puede ser negativo. Hay algunos problemas donde uno puede introducir el tiempo negativo, pero entonces uno puede decir, bueno, en qué posición tenía el vehículo en el pasado. Pero generalmente eso no se trabaja mucho. Ahora tenemos que integrar una nueva función de 3 a 6. ¿Cuál sería esta nueva función? Sería de 3 a 6. Por menos. Sí, por menos la velocidad de t. Entonces esta es la única corrección, este signo menos. Y como vamos a ver, necesitamos este signo menos porque ahora lo que voy a hacer es que voy a integrar cada una de estas funciones una por una. Porque la velocidad es negativa. Y si la velocidad es negativa, si integro algo negativo, me va a dar un área negativa. Pero aquí, a pura fuerza, tenemos que tener una respuesta positiva. Entonces esto es lo que hace el problema un poco difícil, es esta pequeña corrección. Pero ya después de esto, simplemente integremos por separado la integral de 0 a 3, que yo creo que ya la tenemos. Pues esa es la parte A del problema, que sería 54 millas. Pero solo la voy a hacer rápido. Esta integral es igual a 27t menos t al cubo, la integral de 3 a 0, y esto va a ser igual a 81 menos 27, lo cual es igual a 54.
Bueno, aquí desplazamiento y distancia son indistinguibles, están prácticamente midiendo lo mismo. Ahora la distancia que vamos a recorrer entre 3 y 6. Ahorita voy a encontrar esta integral. Después puedo multiplicar por el signo negativo, porque ahorita vamos a observar que vamos a tener un signo negativo. 27t menos t al cubo de 6 a 3. Y ahorita voy a empezar a evaluar. 27. Voy a evaluar, yo creo que esta es 1 por 1, porque yo creo que esto va a ser un poquito más fácil. 6 y 3. 27 por 6 menos 3 menos 6 al cubo menos 3 al cubo. Lo voy a agregar después, cuando ya sume estas dos distancias. Ahorita solo no estoy incluyendo el signo negativo para que puedan observar. Sí, esta respuesta se vuelve negativa. Yo creo que este cálculo es más complicado así. 27 por 3. Sí, sería un 81. Ese sería menos 216 menos 27. Entonces aquí tengo 81. Y este es un que 196, 189. 27 por 4. También 27 por 4. Si vieron ese 27 por 4 es nítido. Porque cuando restemos estas dos cantidades, aquí está el gran problema. Esta cantidad es negativa. Si no multiplicamos por el signo menos, vamos a tener 54 menos 108 y nos va a salir una distancia negativa. Pero ahorita como aquí la velocidad es negativa, cuando esté sumando estas dos distancias, voy a tener 54 más 108. Entonces esta distancia que estamos recorriendo es un montón. Podemos ver que esta persona manejó de un extremo de la ciudad al otro. El segundo mandado posiblemente quedaba todavía más lejos. Y para distinguir esta respuesta respecto al desplazamiento de 0 a 6 horas, podemos observar que las respuestas son completamente diferentes. Con desplazamiento estas dos cantidades se restan. 54 menos 108 es igual a menos 54 millas. Con el desplazamiento se suman. Y esto es más que todo lo que miro más desafiante de este problema es utilizar el valor absoluto y luego partir esta integral considerando cuando la velocidad es positiva y cuando la velocidad es negativa. Esta otra parte puede tener su desafío con la evaluación de números de la calculadora, pero yo creo que esta es una parte más importante para enfocarse, no tanto en evaluar el número, sino en distinguir claramente entre desplazamiento y distancia y quebrar la integral, como hicieron en el problema de calcular el área de esa función valor absoluto, que tuvieron que partir la integral en dos partes, y en la parte donde la función era negativa, multiplicar por un signo menos para tener siempre una respuesta positiva. Entonces hay un montón de problemas como estos. Voy a terminar aquí con unos problemas de velocidad y rapidez, y luego vamos a ver de qué otra forma podemos trabajar problemas de desplazamiento, distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces ahorita más que todo solo voy a encontrar la velocidad y rapidez del vehículo. A las que 6 horas, porque aquí estamos viendo algo bastante interesante. Entonces la velocidad, aquí no tenemos que integrar, no tenemos que derivar, no tenemos que hacer mucho. Sí. ¿Por rapidez se refiere a aceleración? La rapidez es la magnitud de la velocidad. Que ese es otro punto que voy a mencionar acá. Entonces la velocidad es simplemente evaluar la función de la velocidad a las 6 horas. La rapidez va a ser el valor absoluto de la velocidad a las 6 horas. Entonces la velocidad es simplemente, yo creo que esa es la función, 27 menos 3 por 6 al cuadrado. Este carro va bastante rápido ahorita. 36 por 3 menos 108.
Sí, va demasiado rápido, va aquí a menos 81. Ahora, esto no quiere decir que el carro vaya en retroceso. Sería increíble que uno que en velocidades de retroceso pueda encontrar 81 millas por hora. Lo que esto significa es que esa es una velocidad respecto al punto de origen, respecto a donde empezó la persona. Entonces va en este sentido, va hacia la izquierda. Pero obviamente lo que les va a medir el velocímetro no es menos 81 millas por hora, sino va a ser la rapidez. Entonces esto es el valor absoluto de menos 81 y eso es igual a 81 millas por hora. Entonces, para propósitos prácticos es más fácil medir rapidez y distancia, pero para que tengan una mejor idea de cómo se está desplazando un objeto o un vehículo, las mejores cantidades, las cantidades que proporcionan más información son el desplazamiento y la velocidad, porque les permite ver, digamos, cómo se están moviendo respecto a un punto de origen, lo cual no se puede con ni con la distancia ni con la rapidez. Entonces ahorita voy a trabajar otros problemas que van a ser más fáciles porque no tenemos que lidiar con el valor absoluto. Posiblemente ese es el problema por el cual estén más interesados en trabajar, como integrar una función valor absoluto. Pero ahorita voy a continuar con otra forma como estos problemas pueden aparecer: desplazamiento, velocidad y aceleración. Podemos trabajar otro problema de distancia, pues solo quiero cubrir los problemas básicos. Entonces ya tenemos el desplazamiento, la posición neta. Esto es simplemente la integral de la velocidad. Ahora digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si les doy la aceleración? ¿Cómo pueden encontrar la velocidad? Les estoy dando la aceleración. ¿La integral? Sí, la integral de la aceleración. Entonces lo bonito de esto es que podemos, si nos dan la aceleración, podemos encontrar la velocidad y posteriormente podemos encontrar el desplazamiento si integramos. Y en algún momento les van a dar lo contrario, les van a dar la función de desplazamiento. Lo que uno tiene que hallar es la velocidad. Bueno, si me dan la función de desplazamiento, derivo la función de posición y esto me da la velocidad. Y luego para obtener la aceleración, que necesito hacer, ya sea la derivada de la velocidad o la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, como pueden observar, la integración y la derivación no solo son procesos inversos, sino que hasta se complementan, porque van a haber algunos problemas donde es fácil determinar la posición de una partícula, pero la aceleración no tanto. ¿Sí? Pero si solo nos da la aceleración, esa es para encontrar el desplazamiento, es la segunda integral. Sí, la segunda integral. ¿Cómo escribo eso? Cuando haces doble. La integral doble. Esa es integral doble. Ahí uno está integrando más que todo, en vez de integrar sobre una línea recta, uno está integrando sobre como un área. Entonces, La integral. Sí, este es más que todo integrar la integral, pero si no usaría la notación de integral doble. La escribiría así: primero la velocidad y después el desplazamiento. Es que no, pues como está, cuando derivamos dos veces será f Sí. prima y así. Sí, afortunadamente, digamos, la segunda derivada, la tercera derivada se mantienen en la de un espacio de funciones a un espacio de funciones. Ahora la integral doble, ahí es un problema completamente diferente, ya no es un problema de área, es un problema de volumen. Entonces aquí no van a ver que voy a mencionar en ningún momento integrales de orden superior. No tiene nada de sentido con esto. La única forma como tal vez uno podría vincularlas es con antiderivadas de orden superior, pero que yo sepa, nadie dice si el desplazamiento es la segunda antiderivada de la aceleración. ¿Orden superior se refiere a qué tipo de...? Digamos segunda, tercera, cuarta. Okay. Con derivadas sí se puede hacer, porque no este operador derivada no cambia de manera tan drástica como el de integral. Y si uno quiere hablar de una integral triple, ahí ya se vuelve algo todavía más complicado.
estaría uno calculando un hipervolumen o integrando sobre un volumen. Eso todos esos temas los van a ver en cálculo multivariable, integrales dobles. Entonces solo voy a mencionar, digamos, cómo calcular la rapidez y la distancia. Ya vimos que la distancia es la integral del valor absoluto de la velocidad. Esta sería la distancia. No, pero voy a cambiar la notación porque esto es D. Eso no es S de T, eso es el desplazamiento. Y bueno, esa es la distancia y la rapidez. Si nos dan la aceleración, como estamos viendo que la velocidad es la integral de la aceleración, la rapidez sería la integral del valor absoluto de la aceleración. Esta no sé qué tanto la voy a usar, pero la voy a escribir. Y esto es la distancia. Entonces, todas estas son las formas como se pueden presentar estos problemas. Vamos a continuar trabajando con más problemas. Creo que como estamos bien de tiempo, podemos hacer varios de estos ejercicios. Un cohete en órbita tiene una aceleración. Y en cálculo multivariable vamos a poder resolver problemas de distancia y velocidad cuando la partícula se mueve en 2 o 3 dimensiones. Entonces eso va a estar más bonito, porque ahí van a haber unas nuevas integrales. Pero ahí vamos a necesitar unas ecuaciones que se van a llamar ecuaciones paramétricas. Vamos a poner aquí. Estoy trabajando con pies por segundos al cuadrado solo porque la expresión para la gravedad se vuelve un poco más fácil de trabajar. Entonces vamos a encontrar la posición del cohete. Encuentre la posición del cohete. Si la posición inicial es 0, ese va a ser un problema como el que tuvieron en el final durante el verano. Y la velocidad inicial es de 400 pies por segundo. Solo que en el verano hubo una interpretación, cuando se lanzaba el vehículo se lanzaba en reposo. Entonces cuando lanzan algo en reposo, la velocidad inicial es 0 y la posición inicial en ese caso era la altura del cañón. Entonces aquí les estoy dando toda esta información. ¿Qué necesitamos hacer? Encontrar la posición. Bueno, tenemos ya la aceleración. Entonces este problema lo tenemos que hacer paso a paso. Tenemos que encontrar primero la velocidad. Tenemos que integrar la aceleración. Y ahorita para hacer esta integral, ¿qué podemos hacer? ¿Pueden separar? Sí, ¿cómo se separarían? La integral de 60 t a la menos 1 menos la integral de 36. Pero es que tengo aquí un t cuadrado. ¿Se puede multiplicar también? Sí, esa es la idea, hay que multiplicar t al cuadrado por 60 sobre t, esto es 60t. Solo voy a poner un paréntesis para que se mire un poquito más organizado. Bueno, y ahorita ya solo integro 30t al cuadrado menos 12t al cubo. Pero desafortunadamente aquí voy a tener una constante. ¿Cómo puedo hallar el valor de esta constante? Igualando a 0 y tiene que darle. Sí. Debería ser igual a 400. Sí, porque tenemos que la velocidad inicial es igual a 400. Y como ya conozco la función de velocidad, simplemente vamos a tener 0 menos 0 más c es igual a 400. Entonces tenemos que c es igual a 400 y ya puedo reemplazar esto por 400. Entonces cuando integre ahora la velocidad para encontrar el desplazamiento, vamos a tener aquí un 400t. Entonces solo voy a integrar este 30t al cuadrado menos 12t al cubo más 400. ¿Por qué puse el 400 ahí? Porque ya reemplacé, porque ahora ya encontré
que para que la velocidad inicial sea de 400 pies por segundo necesito aquí un 400, porque cuando t es igual a 0, esta velocidad va a ser igual a 0 menos 0 más 400. Por eso es que sustituí la constante por 400. Pero ¿en dónde le dices que el tiempo es 0? Inicial. Es inicial, se refiere, digamos, que es cuando uno empieza a hacer esta observación. Inicial es t igual a 0. Entonces son los pequeños detallitos. Entonces, digamos, ahorita, ¿cuál sería la integral de esta función? 10 del cubo, 3 del cuarto. Ajá. Ok, ¿y me falta algo? Sí. Ahora, lo curioso es que esta constante va a desaparecer, pero para ahorita digamos, ok, tenemos esta constante, estamos midiendo la posición inicial a 0 pies, posiblemente era... Solo al principio no es 15. ¿Dónde? No, sí. No, bueno, sí, nos va a dar 0, pero solo porque la posición inicial es 0. Ahí hizo doble integral, ¿no? Integró 2 veces. Voy acá, integré 2 veces. Integré secuencialmente. Si es que no quiero decir integral doble porque es un operador completamente diferente. Y no quiero que en ningún momento pongan esa notación porque si no se van a confundir para el curso de multivariable. Entonces integré 2 veces. Entonces, como la posición inicial es 0, vamos a tener que el valor de esta nueva constante es 0 menos 0 más 0 más c es igual a 0. Entonces esta constante es igual a 0, y esto significa que el desplazamiento de este cohete, que yo creo que más que todo va a ser su función de altura, va a ser la siguiente: va a subir y eventualmente va a bajar porque tenemos este menos 3t a la 4. Aquí yo creo que en este curso no vamos a hacer tantas gráficas como en el curso de cálculo diferencial. En el curso de cálculo diferencial sí hicimos un montón de gráficas. Entonces voy a continuar con problemas. Quieren que haga otro problema de estos, pero con una función seno y coseno. Sí. El seno y coseno es un problema más bonito porque ahí si no es un poco más difícil encontrar el valor de la constante. Con polinomios generalmente cuando uno evalúa en 0 todos esos términos se vuelven 0. No sé si en física uno van a ver problemas de resortes o si eso se va a quedar hasta cálculo diferencial. Un resorte tiene la siguiente función de desplazamiento, de aceleración. Entonces tiene esta función de aceleración complicada porque posiblemente está yendo y regresando. La posición inicial es 0. Y su velocidad inicial es de 2 metros por segundo. Entonces ahorita vamos a encontrar ambas cantidades, la velocidad y el desplazamiento. Encuentre la velocidad y desplazamiento del resorte. Uy, yo creo que aquí tal vez está un poco más grande. Vamos a ver, sí, un poquito más. No, aquí está más grande. Entonces ahorita otra vez, aquí tienen mucha información, pero lo único que hay que seleccionar es, bueno, esta es la aceleración. Tenemos esta información implícita: posición inicial 0, velocidad inicial 0. Entonces esto es lo que sabemos. Sabemos que S de 0 es 0, B de 0 es 2, y A de t es 4 coseno t menos 3 seno t. Muy bien. Entonces continuemos. La velocidad es la integral de la aceleración.
Ahora en este problema si no les voy a poder pedir calcular la distancia. Ya encontrar los ceros de una función trigonométrica se vuelve un poco tedioso, y más una función donde tenemos dos funciones trigonométricas. Encontrar ahí los ceros y está un poco fuera del enfoque de este curso. Entonces ahí tenemos 4 coseno t menos 3 seno t. ¿Cuál sería la integral de esta función? 4 seno t. Sí, porque es 4 seno t, porque la derivada de seno es coseno. Generalmente para estos problemas siempre verifico así mentalmente que la derivada de esta antiderivada corresponda a la función que estamos tratando de antiderivar. Sí, más 3 coseno t, porque la derivada de coseno es menos seno. Muy bien. Y una constante. Y ahora, ¿cuál va a ser el valor de esta constante? Debe ser igual a 2. Ajá, sí. B de 0 igual a 2. Voy a poner aquí use esta información que se está proporcionando. Aquí vamos a tener 0, porque el seno de 0 es 0. Ahora, ¿cuál es el valor de coseno de 0? Así es, 1. Muy bien. Entonces este es un 0. Y yo creo que es menos 1, 2, menos 3, pero igual no cambia mucho la respuesta. Muy bien. Entonces esto es menos 1. Y ahora voy a integrar esta función para encontrar el desplazamiento, o la posición, o la altura. El desplazamiento sería igual a s de t, la integral de la velocidad. Y bueno, volvamos a escribir esta función. No perdemos mucho con volver a escribir todo lo que ya conocemos. 4 seno t más 3 coseno t menos 1 dt. La única complicación es que tenemos sí, menos 4 coseno, sí, porque la derivada de coseno es seno, más 3 y menos t, y más otra constante. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. El valor de esta constante no va a ser igual a 0, porque aquí puedo observar de que menos 4 más 3 es igual a menos 1. Entonces esta nueva constante no va a valer, no va a ser igual a 0. Aquí tenemos que hacer este problema en la forma bastante extensa de sustituir t es igual a 0 en esta ecuación y luego encontrar el valor de la constante. Menos 4 más 0 menos 0 más c. Sí, c es igual a 4. Yo creo que me está saliendo eso, sí. Sí. Es cierto, porque seno. Ajá, sí. No, y seno de 0 era 0. Entonces aquí nos quedaba menos 4. Muy bien. Que había dicho algo con anterioridad, pero no era correcto eso. Entonces bien, aquí tenemos que ajustar la constante a 4 para que precisamente empecemos en este punto de s es igual a 0 cuando t es igual a 0. Entonces ya tengo, puedo escribir aquí pues, en resumen. ¿Por qué no es negativa? Porque tenemos menos 4 más c es igual a 0. Entonces tenemos... Sí, estoy despejando, sí. Entonces en resumen nuestra velocidad es igual a 4 seno t más 3 coseno t menos 1, y el desplazamiento es igual a menos 4 coseno t más 3 seno t menos t más 4. Y lo más bonito de este problema no es tanto todos estos pasos de integración, sino porque las funciones el movimiento de un resorte tiene soluciones de seno y coseno. Eso en un curso de ecuaciones diferenciales ya van a poder resolver sin ningún problema. Entonces voy a continuar con más problemas. Tengo un problema más que presentar y después, digamos, podemos ver qué otras cosas adicionales hacemos. Yo creo que había mencionado aquí las propiedades de funciones pares o impares, ¿o no? Sí, yo creo que
por ser redundante las voy a volver a mencionar y así la clase del martes solo nos enfocamos en la regla de la sustitución. Entonces este es un problema aplicado completamente diferente. Incluso van a verlo aquí con el encabezado. Aquí ahora estamos hablando de una escuela de manatís. No sé si es escuela o un grupo de manatís. Es como una manada. Manada, sí. Ya sé dónde va a mandar mi manada. Sí. Sí, es que creo que lo estamos mandando al área protegida Dari Rivera. Es un programa un poco más relajante, pero entonces aquí que estaba un dividido 8, 5, 5. Entonces aquí estamos aislando esta población de manatís en un área protegida para que puedan para propósitos de conservación, y lo que queremos ver es que si realmente esta área protegida ha beneficiado a aumentar la población de manatís. Entonces en algún momento teníamos una cantidad de manatís y vamos a encontrar el cambio neto en su población entre los 9 y 25 años. Entonces ahorita, ¿qué necesito hacer en este problema? Me están dando la razón de cambio. Sí, es una simple integral. De 5 a 9. Y entonces aquí solo voy a escribir esto como 5t 3 medios. ¿Por qué 5 a 9? Perdón, de 9 a 25, sí, de 9 a 25, sí. De 5 a 9 es otro problema. Muy bien. Lo bueno es que todavía hay tiempo. Y estoy escogiendo 9 y 25 porque estos van a tener raíces exactas. De 9 a 25, 5t a la 3 medios de t. Entonces ahorita, ¿cuál sería esta integral? 5t a la 5 medios, partido 2t a la 5 medios. Sí, 2t a la 5 medios. En un examen, si tienen un problema así, simplemente lo dejan como 25 por 5 medios menos 9 por 5 medios y eso sería todo. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sé si es o sea, me daban aceleración para encontrar la velocidad? Sí. Y me daban velocidad para encontrar el desplazamiento. ¿Cómo sé en este caso si es desplazamiento o velocidad o así? Bueno, aquí es mucho más fácil. Aquí este problema es otro problema completamente diferente. Aquí estamos analizando el cambio neto en la población y tenemos la razón de cambio en la población. Una razón de cambio es velocidad. Sí, es como se podría pensar como una velocidad así, como una derivada así. Una analogía de velocidad. Una analogía. Sí, es una analogía. Este problema sería que les estoy dando la velocidad de la partícula y queremos encontrar el cambio neto en su posición. Entonces ahorita lo único que necesito hacer es encontrar estas cantidades. Para propósitos del examen esto es más que suficiente. Se me hace que esta población de manatís está aumentando, porque 25 es más grande que 9. Entonces esto va a ser igual a 5 medios, 5 al cuadrado por 5 medios menos 3 al cuadrado por 5 medios. Entonces esto sería 5 a la 5 menos 3 a la 5. 5 a la 3 es 620. No, eso es 5 a la 4, 625 por... es como 3025. Y este sería un 81 menos 243, si mal no estoy. La respuesta a eso es 2882 por 2. 2764. Muy bien. Entonces esto está re bien. Quiere decir que, no sé qué tantos manatís pueden tener, y porque vamos en
para algunas especies tener 5.000 ejemplares es muy poco, pero si esta es una especie que está en peligro de extinción y al trasladar un área protegida pudieron ver que de entre 9 y 5 años la población se incrementó a 5.764 respecto a la cantidad original, pero si queremos encontrar la cantidad total tendríamos que saber cuántos manatíes habían a los 9 años. Entonces se ha incrementado esta población en 5.000, lo cual es bueno. Si el cambio neto fuera negativo, ahí sí no es tan bueno. Quiere decir que trasladarlos a esta área protegida fue una labor infructuosa. Ahora, tal vez los conservacionistas van a decir, no, necesitamos que en realidad esta población aumente a un mayor nivel, pero eso ya es discusión de otro curso. Entonces, ahí está. Afortunadamente ya pudimos ver un montón el día de hoy. Vamos a hacer unos ejercicios aquí de funciones pares e impares para terminar de amarrar todas las aplicaciones y alguna que otra propiedad de integración básica. Y lo bueno es que aquí ya casi que les puedo poner el resultado. Yo creo que eso va a ser un poco repetitivo, pero solo lo voy a volver a escribir. Ok. Entonces, yo creo que tengo que... Ahí está. Función impar es esto. Bueno, aquí tengo que incluir un menos x. Vamos a ver cómo incluye el menos x. Ahí estamos. La gráfica de una función impar es una gráfica cuando tenemos valores negativos de x, va a ser un reflejo respecto al eje y. Entonces vamos a tener algo así. Sí, f de menos x es igual a menos f de x. Entonces esto es menos a y esto es igual a. ¿Y esta integral a qué es igual? 0, nítido. Porque las dos áreas se cancelan. Para tener áreas solo en caso de gráficas siempre vamos a restar lo que está abajo. Sí. Ahora sí que... bueno, si queremos encontrar el área de esta región que está delimitada por el eje X y esta gráfica, tendríamos que encontrar el valor absoluto, pero aquí no necesariamente es un problema de área. Esto es un problema de área si esta función tiene valores positivos o 0. Entonces, para la mayor parte de problemas, la integral va a ser también la integral definida va a ser un área, pero en el momento que esta función tiene valores negativos, ahí ya tendríamos que ajustar un poco la definición, y en realidad la aplicación que cubriría todos los casos es que el área de estas regiones sería igual a la integral de a a b del valor absoluto de f de x. Esa sería la definición más apropiada de área. Pero como hemos visto, trabajar con valores absolutos es lo más difícil. Función par. Vamos a poner aquí que es una... integrando valores absolutos es difícil porque primero uno tiene que encontrar los vértices o cuando esta función es igual a 0, y luego uno tiene que analizar con los intervalos, bueno, aquí esta función es positiva, esta es negativa, positiva, negativa, y después uno tiene que quebrar la integral en varias y decir, bueno, para estos valores es positiva, para estos es negativa. Entonces se vuelven problemas un poco complicados, tienen que hacer mucho más evaluaciones. Ahora digamos, con una función par, ¿qué pasaría con su integral? 2 veces la de 0 a. Bueno, y esta, bueno, esta todavía sigue siendo par, pero es una función que tiene un pico aquí, pero igual no importa. Simpática. Yo creo que esta la vamos a ver eventualmente en el semestre. El famoso cicloide. La trayectoria de una rueda.
que estos son unos problemitas bastante fáciles de resolver. Los quería trabajar el martes, pero este martes también vamos a tener otro corto que va a ser integrales definidas, indefinidas y el teorema fundamental del cálculo. Ahora dentro de 2 martes no va a haber corto porque es el 15 de agosto. ¿No era corto cada 2 martes? Sí, pero ese martes, Pero lo está pasando. sí, lo estoy pasando. ¿Cuántos cortos van a haber? Van a haber más de 5, pero en el momento que lleguemos nos pasemos de 5 se van a ir botando notas. ¿Qué hay el 15? O sea, solo 5 van a contar. Solo 5 van a contar. ¿Qué hay el 15 de agosto? El día de la Asunción Ajá, ¿qué significa? es el día de la patrona de Guatemala. Yo creo que aquí estoy dando mucho chivo. Esta función yo no les recomendaría intentar integrarla. Yo creo que se puede integrar, pero qué complicación. Pero ahorita tenemos una gran ventaja. ¿Qué sucede con esto? Ah, hay algo más fácil aquí. Es esta función par o impar. Sí. Esta función es impar. ¿Por qué es impar? Porque si evaluamos f de menos x, esto es igual a menos x al cubo menos x a la 7. Este signo negativo lo podemos factorizar. Entonces tenemos que f de menos x es igual a menos f de x, por lo tanto es una función impar. Entonces esto es lo bonito de estas propiedades. Aquí hay una integral que ya el martes vamos a poder evaluarla sin ningún problema, la integral de tangente. Pero ahorita, ¿qué conocemos de tangente? Otra vez. Y hay problemas tan bonitos que, o sea, no se sorprendan que encuentren un problema bien extraño. Ese es un problema extraño. Bueno, aquí hay una respuesta rápida, pero solo porque estamos... Esta función, créanlo, no es impar. ¿Porque es impar? El tangente hiperbólico es impar, porque es lo mismo que tangente. Entonces aquí tenemos impar. La función del denominador es par. Ahora, si tienen una función impar dividida en una par, se vuelve impar. Entonces aquí curiosamente también esto es 0 porque esta función complicadísima es impar. ¿Cómo es lo de la tangente? De la primera que hizo de tangente. Tangente, que tangente es impar porque tangente de menos x es igual a menos tangente de x. O si utilizan la gráfica de tangente pueden observar que es una gráfica que tiene esta forma. ¿Y si divide un par entre un impar? Sería impar. ¿Dónde ves ahí un impar? Sí. Es impar. Sí, es más o menos con números pares, digamos un número impar por un número impar se vuelve par, un número par por un par se vuelve par, par por impar es par. No creo que impar por impar es impar también. Entonces las integrales van a ser las integrales de esas van a dar 0. Sí, van a dar 0 de manera automática y esta sí que no se puede integrar de manera exacta. Entonces ahí está, no sé qué tanto tiempo tengamos libre, qué problemas han estado tratando de hacer de los sugeridos, porque como tenemos un poquito de tiempo podemos enfocarnos en uno de estos problemas. Ahorita, como pueden ver, este tópico es más accesible que el teorema fundamental del cálculo. Hicimos hoy una gran cantidad de problemas, pero lo bueno es que van a estar familiarizados con integrales definidas, reglas de integración. Ya el martes vamos a ver la regla de sustitución. Esa regla sí nos va a tomar un montón de tiempo familiarizarnos con ella. Y a partir de la otra semana
prácticamente vamos a ver solo técnicas de integración. Yo vi que hay un momento en el libro en el que hablan de integración, pero aplicando también propiedades de la regla de la cadena. O sea, es como extraño, no sé si... Sustituir, yo creo que es integración por sustitución. Ah, Sí, esa es la sección 5.5. Este va a ser el tema que vamos a ver el martes después del corto. Ese corto lo voy a tratar de mantener sencillo para poder dedicarle más tiempo a este tema, porque es el tema que yo siento que no es tan difícil, pero sí la visualización de cuál es la sustitución que tienen que hacer es prácticamente el problema. Vamos a ver aquí dónde está la regla de sustitución. Entonces, este material ya está también disponible en mi U. Aquí sí les recomendaría que empiecen a tratar de ver y hacer estos problemas, porque estos problemas son sumamente más complicados. Aquí lo que vamos a ver con estos problemas es que generalmente van a poder conocer la integral de una de las soluciones, pero tienen otros términos que uno pensaría, pero ¿qué están haciendo estos términos aquí? Y estos términos que están justificando, bueno, la derivada de ese x al cubo más 4 es 3x al cuadrado. Uno propone una sustitución, uno reescribe el problema como u a la cuarta de u, y uno integra, y después uno ya sustituye. Solo parte del corto. No, lo vamos a ver después del corto, pero sí les recomiendo que empiecen a ver estos problemas, a ver los problemas del libro, porque eso les ayudaría para la clase del martes, porque lo más difícil de estos problemas no es que les diga, bueno, ustedes utilicen esta sustitución, integren. Lo más difícil es proponer la sustitución, y como vamos a ver, lo que tenemos que poner de sustitución puede estar en el numerador, en el denominador, adentro de algunos términos de seno, coseno, de cualquier otras funciones. Y más que todo la idea es que empezamos con integrales muy difíciles, pero regresamos a integrales que ya conocemos sus antiderivadas. Conocemos la antiderivada de seno, la de la función exponencial, la de esta función de negativo 1 sobre la raíz cuadrada de x. Pero originalmente con el problema uno decía, pero ¿por qué tenemos todo esto? Entonces esto se va a complicar un poco. Hay una gran serie de problemas en esta sección de la regla de sustitución, y desafortunadamente si miran la regla de sustitución no les va a decir mucho. Les va a decir, bueno, si tienen esta forma g de x y g' de x, pueden sustituir la variable g por una variable u y pueden integrar esta función f de u de 1. Entonces no es recomendable memorizarse esta fórmula. La voy a escribir el próximo martes después de la clase, pero como van a ver, lo más importante aquí es identificar lo que tienen que sustituir. Yo creo que ya vimos suficiente por hoy. Sí.